regresamos. Estamos aquí con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Pues sí, viendo los resultados, y la verdad es que han habido varias crisis en torno a las encuestas, pero yo creo que esta es una crisis realmente grave. Un problema mayor, ¿no? Mira, el problema mayor, de verdad. Problema mayor, a pesar de que los órdenes no variaron. No, bueno, Roy, gracias a que tenían unas diferencias increíbles. Sí, pero es que no, perdón, pero aquí sí, imagínate en una contienda cerrada, pues entonces las encuestas son un peligro, porque como fueron la anterior. Así es, porque no puede ser. O sea, el tema aquí es, bueno, no nos falló el orden. Pues no les falló el orden, porque de 24, mira, aquí lo tengo, de 25 a 31 y de 31 a 38, pues las distancias son de tal magnitud, bueno, ni se diga de cuadri, que ya pues, los márgenes de error que se están tomando las encuestas son tan altos. Ayer en las encuestas de salida, el promedio iba de 12 a 8. El de 8, por supuesto, pues hay que decir que hay que reconocerlo. Pero yo sigo pensando que hay una parte en donde nos piden, o sea, y yo considero que existe hay una ciencia detrás de las encuestas que las legitima. Ahora, claramente en México no las hacemos bien. Vamos a hacer las premisas. Las premisas es que todos los que le hicieron trataron de hacerlo bien, y todos sabían hacerlo. ¿Y entonces? Todos trataron de captarlo bien, y todos no captaron. ¿Y entonces? Así. Y entonces yo creo que a mí mi primera hipótesis es que el priista es el más volátil de los votantes. El priista. El panista y el perredista como que está muy seguro, y el priista es el que al final se me mueve. Pero entonces somos un país sui generis. Porque nosotros hemos rechazado ser un país sui generis para otras cosas, es decir, las reglas se aplican en todos los países del mundo. Nosotros tenemos un comportamiento que hace que nuestras encuestadoras no sean capaces de dar los resultados. Estoy pensando en la francesa. La francesa cierra con una ventaja de 4 puntos, 3 puntos a favor de Hollande, y termina en 2 porque cierra fuerte. Pero bueno, imagínate en qué márgenes estamos hablando. Sí, lo más parecido a esto, que digamos que fue Colombia en el 2010, ¿no? Que parecía empatado con Mocus y ganó Santos 2-1. Lo más parecido, pero efectivamente... O sea, ¿a ti no te preocupa, Roy? Sí, claro que me preocupa. De hecho, los encuestadores nos vamos a reunir a analizar esto. Ya. Pues sí. Oye, Roy, pero además te preguntaría, bueno, primero te saludo como gente de centro, ¿no? Hola, Daniel. Primero te preguntaría, dices que es la tercera vez que pasa. La tercera elección presidencial seguida. No es demasiado, es decir, no es como para que ya hubiera sido un tema analizado, platicado hasta el cansancio, resuelto, porque, insisto, 3 elecciones presidenciales. Y lo segundo que te comentaría es, bueno, hay un claro uso, que además ni siquiera digo que sea ilegítimo, me parece que es parte de la elección, que es pues un uso propagandístico que termina siendo muy duro para los que van en segundo y el tercer lugar, ¿no? Cuando ves una encuesta que dice 19 puntos arriba, ¿no? Que como la llegamos a ver hace 2, 3 semanas apenas, ¿no? Sí, la de Financiero. Sí, entonces dices, ¿cómo le hacemos para enfrentar un proceso electoral en donde alguien te dice 19 puntos y termina mágicamente en 8? ¿No? Sí, no. Es que es muy serio. De 3 elecciones, que es la parte que preocupa, tiene ¿no? efectos. Mira, yo lo que te puedo afirmar es un poco de asunto. Las encuestas que se publicaban, eso salían, ¿no? Eso salían, efectivamente, y eso salían y aplicaron filtros. Mira, hubo dos modelos. María de lo que tú nos dices, a ver, es que vamos a ponerlo. Cuando tú dices eso salían, lo que tú estás diciendo es, no hay manipulación. Eso, exacto. Tú dices, nosotros rechazamos que haya manipulación. Esa parte quitémosla de entrada. Bueno, eso es algo que a ustedes les va a costar ahora mucho trabajo. Yo creo que ustedes perdieron aquí mucho. Hay un asunto metodológico, que es el asunto de los modelos, donde dicen, espérate, no vota el 100% y las encuestas miren al 100%. Pero hubo 2 ejercicios, fíjate. Ipsos hace una encuesta, le sale 8 puntos, modela y dice, pero mi apuesta son 12. Se le abre. María de las Heras al revés, levanta una encuesta, le sale abierta, modela y dice, pero mi apuesta son 8. Sí. Bueno, eso nosotros, eso es más difícil de explicar a la gente porque no entienden ni qué es el modela. Lo que aquí es, el primer tema es, los encuestadores van a rechazar el tema de la manipulación. Y menos del complot. Es decir, ellos van a decir, no es que nos pusimos de acuerdo y quisimos trampear, que por supuesto una parte de la población lo va a creer a fondo y además, en este caso, con los resultados, lo va a creer con elementos en la mano. Es decir, nosotros hemos dicho que no solo manipulan, sino que se ponen de acuerdo y en este caso van a tener en los datos una razón para pensar. Tú dices, es una cuestión metodológica y el tema es lo que nosotros medimos y yo te preguntaría
¿qué es lo que ustedes están midiendo que les hace medir mal? Lo que yo creo que medimos es un total de la población cuando todavía hay un agente volátil, ¿no? Según las encuestas de ayer van a ser Pero bien ¿por qué valiosas. sería diferente México de otros Yo países? lo entiendo. Lo que dices es, bueno, si lo que sabemos hacer aquí, ¿por qué no en otros lugares? O sea, ¿por qué otros países sí les sale? Es decir, ¿por qué otros países no salen y nos dicen cada vez, ay, en las encuestas de Alemania el Partido Socialdemócrata siempre está abajo? ¿Por qué no? Pero además, o sea, insistir por tercera elección presidencial exacto, entonces, consecutiva, ¿qué, que eso sí entonces, duele, ¿qué pues. es ese tema de que México tiene un electorado volátil? No somos un país distinto a otros y la metodología que hay detrás de una encuesta es una metodología universal. Entonces no entiendo bien el asunto de que en México habría algo particularísimo que vuelve imposible tener una precisión más alta. Sí, de acuerdo, a lo mejor lo particular no son las encuestas, sino las elecciones, pero esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo? No, a lo mejor es que la elección no tendría por qué parecerse a la encuesta, porque los mecanismos de elección son más corporativos. En este caso sería pero yo corporativo quiero la entender, izquierda, ¿no? entonces quiero entender qué está, o sea, cómo fue, entonces es decir, No, lo que la acusación de voto corporativo coaccionado es generalmente hacia el PRI, pero resulta que el PRI en las mediciones de ustedes pierde 5 puntos. Entonces quiere decir que el PRI en el fondo, ¿cómo? O sea, no estoy entendiendo. No, lo que quiero decir es, puede no parecerse la elección a la encuesta porque no votan los mismos, terminan votando más motivados que los que no dejan de votar los que no están motivados y votan más los motivados. Bueno, Roy, es que estamos en lo mismo. Yo te diría, ¿y eso por qué nos hace distintos que en otros lugares? Sí, no tengo una explicación así de bote pronto. Yo lo sé, lo que a ver, y mi tema no es, simplemente mi tema es, dado que la metodología detrás de una encuesta es una metodología que no es como según el país, la metodología dice que una población de tal magnitud, digamos, puede ser representada por sus partes y tener una visión como del conjunto a partir de solamente consultar a unos poquitos. Eso es lo que dice, bueno, pero no dice, oye, y en los países donde tal cosa y en los países, no tiene asteriscos, o sea, entonces el tema es qué tan bien lo mides, o sea, qué tan bien haces una muestra aleatoria, representativa y demás. Yo no logro entender, la verdad es que el PRI siempre salga en las encuestas 5 puntos arriba y que a la hora de la votación caiga, porque si hay alguien a quien se acusa de llevar a la gente a votar casi a la fuerza, pues es al PRI. Entonces tendría más bien que ser al revés y que de repente nos sorprendiéramos y dijéramos, ¿cómo? ¿El PRI tiene tantos votos? Es que los llevó a la fuerza. Pero resulta que siempre tiene menos votos, incluso cuando lo pusieron en tercer lugar. Es decir, imaginemos el escenario en donde el PRI casi ni contaba, que era hace 6 años. Madrazos. Le daban 23 y acabó en 27 y acabó en 23 y aquí pues seguro explicaron, pues es que el voto útil de última hora, etcétera. Cada vez hay una explicación. Lo cierto es que hay una enorme distancia que le quita credibilidad y legitimidad a un instrumento que en cualquier democracia se usa como una reducción de la incertidumbre, y aquí se va a volver más bien un elemento de incertidumbre y disruptivo en el proceso de las campañas. Y en los estados no fue mal el PRI, en los estados midieron bien a Beatriz, a Melada, en los estados no se midió mal el PRI. ¿Y eso cómo? No, o sea, no es en la presidencial. ¿Y eso cómo lo entendemos? No, tampoco, o sea, es que no es que sea metodología total, o sea, si pues funciona y no funciona cuando a veces, pero ya van 3 presidenciales que pasa. Oye, Roy, por cierto, ya que estamos diciendo pues de todas las que vimos nosotros que se equivocaron o demás, también reconocer, más allá de que si fue encuesta, modelo, demás, ¿sí? Berumen, Covarrubias, María de las Heras, Reforma, ¿son quizá las más acertadas? Pero es que fue mucho tiempo antes también. Sí, fueron antes. Hay de todo, ¿no? Berumen fue hace 2 semanas, María de las Heras fue hace 1 semana, Reforma fue hace 1 semana. Sí, quizá la de Berumen por el muestreo del que él nos habló, que era particularmente, que había hecho un trabajo muy fuerte a nivel del muestreo. También una muestra grande, aunque también había sido una muestra anterior, había sido como 3-4 semanas antes. Sí, es un poco, digamos, es muy previa a la elección. Pero bueno, en todo caso, pues el tema es que no sale esto bien. Yo creo que ese es el tema más delicado que yo vi, al menos el día de ayer. Lo vi incluso en las encuestas de salida.